Finalmente tenemos el panel de datos y formato. Para visualizarlo tenemos que estar en el modo diseño y desplegamos específicamente esta opción. Entonces en esta opción vamos a tener tres opciones al interior. Lo primero que está relacionado con los datos de elemento que me permite hacer modificaciones estructurales, formato y al final propiedades variables. Para que se muestre la información toca seleccionar cualquiera de las tablas ya creadas y con base en eso se nos despliegan estas 5 opciones. En esta primera podemos modificar la tabla, es decir, cambiar por una tabla, en este caso de vertical, cambiarla a una tabla de referencias cruzadas, por ejemplo, o definir que sea un gráfico, de cualquiera de las opciones que tenemos, y esto lo permite hacer en la parte de transformar. En la parte de asignación de datos simplemente me permite modificar la información que está al interior y esto se conjuga con el panel principal en el cual uno puede fácilmente desplegar una de las opciones, de las variables, perdón, y con base en eso se alimenta la tabla, ¿sí? De forma predeterminada, aplicar al instante está chuleado, uno lo puede dejar automático o simplemente si uno quiere ir haciendo ajustes y que solo al final se modifiquen, lo deja desmarcado y ya le da a aplicar manualmente. En segunda instancia tenemos los filtros. Estos filtros son filtros que afectan directamente la tabla cuando estamos seleccionando una tabla en particular, ¿sí? Y funcionan igual, simplemente se despliega la opción y ya aquí se selecciona, por ejemplo, las diferentes opciones, ¿sí? Y adicional, aquí en la opción, en el botón opciones, se puede elegir qué tipo de operador se quiere de toda la lista que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar este filtro de cliente, ¿sí? Y acá pues ya se pueden ir agregando varios filtros, ¿sí? Tenemos para ordenar, entonces en este caso como es una tabla de referencias cruzadas me permite ordenar por columnas y filas, ¿sí? Si la tuviéramos como una tabla vertical, ¿sí? Solo me aparecerían filas y ya acá uno simplemente indica cómo quiere ordenarlo, si de forma ascendente, descendente, o si lo quiere hacer de una forma personalizada. La forma personalizada principalmente se utiliza es para las variables de tipo objeto, como por ejemplo, si añadiéramos un orden por el mes, ¿sí? Acá se puede crear un orden personalizado en el cual uno diga, no, primero va enero, después febrero, noviembre y por último diciembre, ¿sí? Esta función personalizada se usa mucho para las variables que son tipo cadena, ya que las numéricas siempre tendrán el orden o ascendente o descendente, no tienen una variable adicional. Tenemos la variable de clasificación, esta lo que me permite es hacer una clasificación, valga la redundancia, en la cual uno pueda indicar, no ver toda la información, sino ver cierta parte de ella, entonces se puede elegir a nivel superior o inferior. En números, es decir, ver los tres superiores, ¿sí? Siempre va a haber una categoría que es basado en qué. Entonces, en este caso vamos a hacerlo por la variable que tenemos, que es esta cantidad de pendientes. Entonces, por ejemplo, ahí solo nos va a mostrar los tres primeros, ¿sí? Pero también se pudiera hacer a nivel porcentual. Entonces uno le puede decir, quiero que me muestre el 80% de los datos, ¿sí? Y ya él hará pues la inferencia. Entonces esto es una forma de mostrar paretos y simplificar información de una forma más automática, ¿sí? Y ya al final tenemos las rupturas, que las rupturas básicamente son separar la tabla en varias secciones, ¿sí? Muy similar a la funcionalidad que se tiene en Excel cuando uno crea tablas dinámicas y las deja en filas por separado. Como ejemplo, podemos acá en este caso, siempre las opciones que van a salir para hacer la ruptura son las variables que están ya inmersas en la tabla, ¿sí? Entonces en este caso la haríamos por mes y acá lo que nos muestra toda la información de enero, ¿sí? De la tabla que se tiene, de la separa, genera un salto y ya viene febrero, ¿sí? Y ya se mostrarían los demás meses que llegasen a aplicar, ¿sí? Entonces en este caso las rupturas, ¿sí? Tanto rupturas y clasificaciones son opciones que pues, se pueden usar para tablas, ¿sí? Para gráficos y demás son dos opciones que no son elegibles. Adicional a eso tenemos el formato. Entonces en el formato se puede modificar todo lo que está asociado al tamaño, distribución, color, tipo de letra. Entonces en la primera instancia tenemos lo que es el aspecto. Entonces acá vemos cómo está la información.
podemos elegir el fondo, en este caso podemos poner que sea, por ejemplo, un amarillo. Entonces, por ejemplo, todo lo que es mes fórmula, ¿sí? Va a aparecer amarillo, ¿sí? Y adicional se puede elegir algún tipo de patrón si se quisiera, pues que tuviera un patrón en particular, ¿sí? Como tal. Y en lo último ya está en el tema de márgenes, en el cual pues se especifican las márgenes que rodean los recuadros, cómo se quieren visualizar. Se tiene la configuración de texto, acá básicamente es poderle cambiar el tipo de tamaño, el color, negrilla cursiva y el orden, y ajustar también el texto para que no, por ejemplo en este caso, uno lo pueda ajustar para que él me muestre la información y pues tenga esto igual como las opciones que se manejan en Excel directamente. Y ya por último tenemos este asociado al tamaño en el cual se puede definir altura y anchura. Esto pues se deja casi que siempre de forma automática. Finalmente hay una opción en este del diseño, ¿sí? que sirve o se visualiza solo cuando se selecciona la tabla. Una cosa es seleccionar una celda de la tabla y otra cosa es seleccionar la tabla completa, que se puede diferenciar en la parte de acá. Cuando se selecciona la tabla completa, aquí se despliega este de posición relativa. Entonces en el de posición relativa hay una funcionalidad muy interesante en la cual se puede hacer lo siguiente, ¿sí? Es a partir de una tabla ponerla a que sea referente o tenga una posición referente respecto a otra. ¿Y cómo se hace eso? Se selecciona la tabla, se indica acá una posición relativa y se le indica. Entonces, se quiere que esté a la izquierda de la tabla y se selecciona, si quiere, del lado izquierdo al lado derecho, en este caso sería del lado derecho, y se selecciona la tabla. Ahí automáticamente esta tabla se está autoajustando y también se puede poner a nivel del borde superior e inferior. Vamos a ponerla que sea en el borde inferior de esta tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta otra tabla siempre va a depender de esta tabla de acá. Quiere decir que si uno llegase a agregar cualquier columna, ¿sí? Por ejemplo, la tabla que queda acá siempre va a tener esa distancia. Esto sirve principalmente cuando se manejan tablas que dependen de fechas, ¿sí? Y con esta opción lo que se puede lograr es no tener superposiciones entre tablas, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos ofrece el panel de datos y formato. Ya las propiedades y variables simplemente es un tema de ajuste en el nombre, ¿sí? Sin embargo, estas opciones es más de modificarlas por la opción del panel principal directamente.